de la semana pasada, durante el estudio bíblico, tuvimos unos comentarios grandiosos, ¿no? Sobre cómo Dios usa ilustraciones o lenguajes simbólicos para llegar al corazón de un hijo, ¿no? Del ser humano. En concreto, hablamos sobre el león rugiente, cómo Dios advierte a sus hijos de estar siempre preparados porque tenemos un enemigo como un león rugiente. El león rugiente tiene hambre y está en busca de alguien que esté solo y que esté enfermo. Y por eso Dios nos presenta a ese león rugiente como diciendo, tengan cuidado. La importancia de siempre estar alerta es importantísima, es algo glorioso. Nunca nadie se debe sentir que está suficientemente fuerte. Pero bueno, en lo que yo quiero pensar mi mensaje hoy es en el capítulo Jeremías 23 que ha leído Rafa Fernández, ¿no? Jeremías 23 condena a los falsos pastores por dispersar al pueblo de Dios, pero también ofrece una profecía de esperanza sobre la restauración del remanente de Israel. Dios promete enviar un renuevo de la descendencia de David que reinará con justicia. El capítulo denuncia fuertemente a los falsos profetas que dicen ser enviados por Dios, pero transmiten mentiras y corrupción, comparando su palabra con paja que Dios quemará con su propia palabra, que es como fuego y martillo. Y dentro de ese lenguaje simbólico, por supuesto, me gustaría empezar con lo que se dice en Jeremías, y dice, ¿no es mi palabra como fuego y martillo que quebranta la piedra? El fuego, una gran bendición de Dios para el ser humano. El fuego se usa para calentar eso que es muy duro y no se puede romper. Sobre todo en el pasado, cuando no había la tecnología de ahora, habían piedras, rocas muy, muy duras que no se podían romper, pero se rompían calentándola primero y después se usaba el martillo para golpearla y quebrarla. La palabra de Dios sigue siendo como fuego y martillo hoy en día. Primero nos calienta los corazones. Antes de conocer a Dios, a nosotros se nos calentaron los corazones y fuimos sensibles a la palabra de Dios. Se nos calienta el corazón y fuimos sensibles, pero antes de entregar nuestra vida a Dios, por supuesto, nos rompió el corazón, ¿verdad? Porque de nada sirve si simplemente la palabra es, nuestros corazones son calentados y nosotros no podemos, no nos rompemos, no nos entregamos a Dios. Perdón, ¿cuántas veces no pensamos nosotros, gracias, cómo éramos antes, ¿no? Antes de conocer a nuestro Señor, teníamos esos corazones duros, corazones duros, malos. Deseábamos el mal a la gente. Yo tenía un hermano que me avergonzaba de él por su condición de ser homosexual. Y me acuerdo que me avergonzaba en mis amigos y le llegué a decir, no solamente no mereces vivir, sino que nunca debiste haber nacido. ¿Qué palabras para tan duras fueron esas? Menos mal que mi hermano conoció el Evangelio y ya nos abrazábamos y le pedía, perdóname, hermano. Y se colgaba de mí y lloraba, decía, hermano, ahora con Cristo todo es diferente.
Todo es diferente. Por eso Cristo quiere calentar nuestros corazones. Nos calienta el corazón y ya llega un momento que dices, oye, pues yo no puedo más. Yo no puedo más contra eso. Simplemente nos queda rendirnos. Y la palabra de Dios duele, ¿verdad? Nosotros no venimos a la iglesia a siempre escuchar palabras bonitas que nos hagan cosquilla en nuestro oído. Muchas veces nosotros podemos escuchar decir palabras que no nos gusten escuchar, pero de eso se trata. Porque Dios quiere calentar nuestros corazones para nosotros cambiar. Por eso venimos a la iglesia, para cantar, para orar, para escuchar mensajes y ver cómo Dios nos quiere cambiar. La palabra de Dios es también como la luz. ¿Quién no entiende lo que es la luz? Yo soy la luz del mundo, dice nuestro Señor. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es así con la palabra de Dios. Si nosotros sabemos que estamos haciendo lo correcto, si nosotros sabemos que estamos obedeciendo, entonces estamos caminando en la luz. Puede que ese camino sea espinoso, lleno de piedras puntudas, pero si estamos en el camino de Dios, sabemos que estamos en el camino correcto. Hay un versículo muy bonito en Isaías, 2 versículos que dicen, Isaías 35, 8, 9 dice, y habrá allí calzada y camino, el cual será llamado camino de santidad. No pasará por ahí ningún impuro, sino que Él mismo estará con ellos. El que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Curioso, ¿eh? Mira, dice, el que ande por este camino, por torpe que sea. Es decir, que si nosotros, cuando fallamos, si llegamos a pensar que somos torpes, siguiendo, por torpe que sea, estamos en el camino correcto. Puede que nuestros ojos solo vean espinas y baches en ese camino. Pero si estamos en el camino correcto, en el camino de la luz, es el camino correcto. ¿Qué más decimos de la palabra de Dios? Como cosa simple de la vida. La palabra de Dios es también como medicina, hermanos. Este mundo está enfermo. Es realmente alucinante lo que se ve en las calles, en el bus, en el tren, en las noches, la juventud y todo eso. Este mundo está enfermo. Mucha gente, la prioridad que tiene en su vida es el progreso, el comprar cosas, lo material, y sigue y consigue algo material y otra cosa, pero está enfermo. Van a psicólogos y a psiquiatras. Y aquí yo no quiero desmerecer el trabajo de un psicólogo o psiquiatra, sino que mucha gente va a consultar a psicólogos y psiquiatras y pasa de vista a Dios. La gente se puede endeudar, gasta más de lo que tiene. Cuando se da cuenta que tiene grandes problemas, se enferma, le entra la depresión, va al psiquiatra, le da tranquilizantes, somníferos, está enferma. Porque nuestro principal médico es Dios. La gente que va apuntando por cosas que no puede alcanzar y llega a depresiones. Y la que consigue mucho se da cuenta de que en la vida todo es vanidad. Consigues algo que lo anhelabas desde hacía muchísimo tiempo y de repente ¡brum!, se te van las ganas. Quieres algo más. Como dice la palabra, todo es vanidad.
Y digo que la palabra de Dios es como medicina porque nosotros sabemos que Dios nos cuida y nos protege. De manera que si acudimos a ese médico nos va a salvar y nos va a curar. ¿Qué más podemos decir de la palabra de Dios? La palabra de Dios es como espada. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En los estudios bíblicos que da nuestro hermano Rafa Fernández los jueves, unos grandiosos estudios, es curioso cómo cuando lo quieren atacar a Jesús, lo quieren encerrar, nuestro Señor Jesucristo simplemente contesta con la palabra. Dice, está escrito. Jesucristo entró en la casa de oración y vio a cambistas y los echó fuera. Decían, ¿con qué autoridad haces tú esto? Y se remite a las escrituras. Todo está escrito. Dado que somos soldados de Cristo, estamos llamados a vestirnos con la armadura de Cristo, como dice en Efesios Pablo. Y una de esas armaduras se refiere a la espada. Dice, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Quizás lo más importante de todo esto era la espada, porque la espada era un arma para atacar y para defenderse otra vez. Es curioso que el autor de Hebreos, cuando habla de la espada, dice una espada de doble filo. La palabra de Dios es una espada de doble filo. La espada de doble filo hacía mucho daño al entrar, pero sobre todo al salir. Así es la palabra de Dios. Nosotros quisiéramos a veces que las escrituras no digan lo que dice. Quisiéramos que se cambie un poquito para que se adapte a nosotros, pero no es así. Y siempre que hablo, me acuerdo de espadas. Yo me acuerdo de mi hermano Juan, que fue bautizado últimamente hace unos domingos. Yo no dudo que él en su vida llegó a la conclusión de que la palabra era espada. Y contra la palabra de Dios no se puede luchar. Y por eso es que nuestro hermano Juan, en un acto de valentía y de humildad, entregó su vida a Dios. Y nos sentimos tan contentos y felices de tenerlo aquí como hermano todos nosotros. Puede que nosotros en nuestras tradiciones tengamos costumbres o hayamos tenido costumbres que nos cuesta romper. Yo estudié toda mi vida en un colegio de curas, de sacerdotes. Y entraba a la iglesia y había que meter el dedo en el agua y persinarse y arrodillarse a pasar por altar y a un hombre besarle el anillo y tenía obligación de contarle mis pecados, de confesarle mis pecados. Y cuando empecé a aprender de la Biblia, eso no está escrito en ningún sitio. Puede que una persona te diga, oye, eso lo llevamos haciendo en mi familia desde mi tatarabuelo, desde mi abuelo, de mis padres. Sí, pero no está escrito en ningún sitio. Por eso es que nosotros tenemos que estar con la espada preparado con total humildad y decir, sí, yo creo lo que está escrito. La palabra de Dios es también, esta es una buena, es como semilla. La palabra de Dios es como semilla. Y la semilla se tiene y se debe sembrar. Y como es tan poderosa, yo no puedo evitar mencionar a la escuelita dominical.
Madre mía, la escuelita dominical es un campo muy importante para sembrar la palabra de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba de la fe, le dijo a sus discípulos que la fe es como el árbol de mostaza. Cuando tú siembras la semilla de mostaza es pequeñísima, pero cuando ese árbol crece y florece, es grande. Y por eso es que es importante sembrar en la escuelita dominical. Qué duro debe ser para unos padres que pase el tiempo y ver que sus hijos no recibieron educación en la escuelita dominical porque ellos no hicieron el esfuerzo por traerlos. Ese debe ser muy, muy duro en la vida. Hay grandes hombres de Dios que estuvieron en las escuelitas dominicales, crecieron un poco, se fueron de las escuelitas dominicales y después en la vida se han dado cuenta de lo que aprendían y han vuelto a Cristo, han entregado sus vidas a Cristo debido a la escuelita dominical. Yo no estaba aquí cuando nuestra hermana Mercedes Sardaín era profesora de la escuelita dominical. Corrígeme si me equivoco, María José, hace más de 50 años. Esa gran mujer se reunía aquí con hermanos como Laurentino, Juan Antonio, María José y todos los que estaban en esa época, ¿no? Y nuestro hermano Juan Antonio sembraba por medio de la radio. Durante la dictadura española era muy duro aquí. El ser evangelista, hablar en la radio y tener reuniones era durísimo, ¿eh? Y nuestro hermano Juan Antonio sembraba en el programa de la radio. Y hubo una gran mujer que escuchaba a Juan Antonio y vino aquí y entregó a su vida a Dios. Y cómo no, yo me refiero a Angelines Figueroa. Ángeles Figueroa, Angelina, una mujer muy especial. Aquí se había ganado el corazón de toda esta iglesia. Le tenían un cariño inmenso. La querían muchísimo. Y ella trajo a sus 5 niños, los traía a la escuelita dominical. Por encima de todo, sus hijos no faltaban a la escuelita dominical. Angelines fue bautizada, una hermana tan entusiasta, pero falleció. Ella tuvo una enfermedad muy grave y falleció muy joven, dejando 5 niños desamparados aquí. La iglesia, María José y otras personas se involucraron mucho en la vida de estos niños. Y el intermedio de estos 5 niños era, por supuesto, nuestro hermano Pedro Espina. Pedro Espina era hijo de esta gran mujer de Angelines. Me cuenta Pedro que la pasó horriblemente. José, el mediano de mis hermanos, estaba con miedo, desesperado, era hundido en depresión, en lo más bajo que puede caer un ser humano. Y decía, José, venían a mi mente locuras que yo no hacía porque decía, oye, ¿y mis hermanitos? ¿Quién va a cuidar de mis hermanitos? Pedro ha pasado de todo. Vivió en la calle, desprecios, maltratos, de todo. Pero la vida le dio oportunidades y las supo aprovechar muy bien. En la vida, una persona que tenga su buena economía, su buen trabajo, su buen futuro, normalmente no se preocupa de Dios. Pedro es un hermano
muy humilde, pero es un gran hombre de Dios. Él fue premiado por el gobierno español por tener el mejor restaurante japonés en España. Cualquiera no tiene un buen restaurante japonés. Restaurantes japoneses y chinos hay muchísimos, pero de calidad. Llegó a tener varios restaurantes japoneses de muchísimo prestigio en España, frecuentado por futbolistas, artistas, le iban paparazzis y todo lo demás. Le iba tan bien en la vida en todos sus aspectos. En lo deportivo es un gran boxeador y ha entrenado a muchísima gente. Tiene una amiga, una alumna de élite que ha entrenado, que hace un par de semanas ganó el campeonato mundial de boxeo de su categoría. Y el año anterior había sido campeona de Europa en su categoría. Como para decir, Pedro, yo ya tengo todo en la vida, pero esa semilla que le sembró su madre en la escuelita dominical cuando lo traía, esa quedó en su corazón. Amén. Y 50 años después llegó aquí, que escuchó un mensaje que le llegó al alma y dijo, Señor, me va bien en todo, pero yo te necesito a ti, Señor. Y ahora la palabra de Dios está llegando a un mundo que nosotros no tendríamos alcance si no estuviera Él. Al mundo del boxeo y de jóvenes profesionales. Así es la palabra de Dios. Hermanos míos queridos, la palabra de Dios es también como un espejo. Dice Pablo, por tanto nosotros todos, mirando a cada descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo dice Pablo? Nosotros nos miramos en un espejo, estamos en una gloria, que no significa perfección, estamos en gloria, pero nos vamos a otra gloria, a una gloria todavía más alta. Es muy duro mirarnos al espejo y decir, mira, Señor, yo no estoy donde debería estar, pero yo me miro al espejo, Señor. Y dice Pablo, mirándonos cara a cara, ya no con complejos rituales antes de que venga Jesucristo. Yo ya no necesito contarle a ningún hombre mi relación con Dios. Por eso es que dice Pablo, cara a cara, Señor. Todo encaja. Primero fuego, martillo, luz, medicina, semilla, espada y ahora el espejo. Cristo enseña de manera muy simple, pero a la vez muy profundas. Es cuestión de que cada uno aceptemos su invitación a ese continuo cambio y esas continuas cosas de la vida como la semilla, el espejo, el martillo y el fuego. Que Cristo sabe lo que necesitas, eso que no nos quepa la más mínima duda. Y antes de terminar, me gustaría leerte algo que tengo escrito aquí. Dice, déjate iluminar por la verdadera luz. Déjate alimentar por la buena vida. Y espera con la verdadera esperanza. Que el Señor nos bendiga a todos, hermanos.